además van a mostrarnos cómo es nuestra dependencia de los vegetales, porque así nomás somos dependientes de los vegetales. Entonces, los vegetales, dentro de esta cadena trófica, ¿no es cierto? Entonces, porque todo el trofismo está relacionado entonces con la alimentación, con la transformación de la energía. Entonces, vamos a ver, y además, yo creo que es el fundamento de la carrera que están siguiendo ustedes, ¿no es cierto? Porque hay mucha relación con respecto a cómo nosotros defendemos una posición en cuanto a la nutrición. Van a ver ustedes que aquí podemos sacar conclusiones muy buenas. Y luego nos vamos a dedicar un poquito también a qué es lo que pasa con los vegetales mismos, ¿no? ¿Qué tipo de interdependencia tienen con el medio ambiente? Bueno, muy bien. Voy a pedir, por favor, que para ya no más desde un principio podamos ir analizando los conceptos y voy a pedir, por favor, la participación de ustedes. Voy a trabajar al revés de lo que normalmente hacemos. Nosotros normalmente empezamos por la lista desde el principio. Ahora vamos a ir desde la parte final, donde yo tengo a los registrados, y vamos a ir avanzando. Entonces, idealmente, Paz Cruz debería estar, pero no está presente. Entonces, Ferrufino, Catherine. La señorita Ferrufino nos va a hacer la lectura del primer, vamos a decir, concepto para conocer un poquito esto de las cadenas tróficas. Adelante, señorita, por favor. Sí, doctor. Cadenas tróficas. Se conoce como cadena trófica, cadena alimenticia o cadena alimentaria al mecanismo de transferencia de materia orgánica, nutrientes y energía a través de las distintas especies de seres Estaba yendo bien, algo ha pasado con que su... componen una como ecosistema. Ahora sí, se ha un poquito entrecortado la parte final, pero el concepto entonces dice, su nombre proviene del griego tropos, que es alimentar o nutrir, ¿sí? Entonces hay mucha relación con la especialidad que tienen ustedes y que está en relación con todos los aspectos para corregir, para lograr una buena nutrición, etc. Entonces ahí está el detalle. Muy bien, gracias, señorita. Entonces vamos a pedir por favor a la señorita Flores Taín que nos ayude con el siguiente párrafo que nos habla sobre las comunidades biológicas. O sea, ya está entrando en tema. Vamos, señorita. Yeah. Dice así, todas las comunidades biológicas están compuestas por diversas formas de vida relacionadas entre sí, que comparten hábitat, pero que compiten por sobrevivir y reproducirse, alimentándose de la vegetación, de otros seres vivos o de la materia en descomposición, en un circuito que usualmente se comprende como una cadena, pues cada eslabón depende de los demás para subsistir. Miren qué interesante, ¿no? Qué interesante. De tal forma que nosotros participamos activamente en esa cadena y somos eslabones, ¿no es cierto?, de los cuales van a depender otros que están detrás de nosotros y nosotros dependemos de los que están antes que nosotros. Entonces, esto es un circuito, ¿no es cierto? Y este es un circuito que está relacionado con la naturaleza, que está relacionado con nuestras capacidades para proveernos y para también asimilar los alimentos. ¿No es cierto? Vamos a ver entonces cómo se van a clasificar en forma práctica, en forma, vamos a decir, ideal en la naturaleza. Vamos a ver, por ejemplo, las cadenas tróficas terrestres y las cadenas tróficas acuáticas, porque son las dos formas más importantes, ¿no es cierto? Lo que pasa en la naturaleza a nivel de la tierra propiamente dicha, digamos, el ambiente, y lo que pasa a nivel del agua,
Ahí también tenemos todo un mundo, ¿no es cierto? Y es característico lo que dicen, ¿no? El pez grande se alimenta del pez chico. Entonces, esto se va repitiendo según las especies y vamos a ver que para la existencia de los que son chicos, tienen que haber muchos factores para lograr su desarrollo. En fin, hay muchas cosas que podríamos analizar. Entonces, clasificación. Gracias, señoritas, han estado muy bien sus participaciones. Señorita Arcos Fanny, por favor, usted. Entonces, la clasificación, primera clasificación, pero esta es la clasificación más simple. Entonces, una clasificación general. En cambio, vamos a ver lo que viene después, sí, esto sí es básico. Entonces, mientras tanto, por favor, la señorita Fanny nos va a leer esta primera clasificación. Listo, dice, clasificación. Las cadenas tróficas generalmente se clasifican de acuerdo al hábitat en que tienen lugar, por lo que usualmente se habla de dos tipos distintos. Primero, cadenas tróficas terrestres. Son aquellas que tienen lugar en los distintos lugares de la plataforma continental, incluso bajo la superficie terrestre. Por ejemplo, las cadenas tróficas del desierto, de la selva tropical húmeda, etc. En segundo, tenemos las cadenas tróficas acuáticas. Son aquellas que se dan en ambientes marinos o lacustres y que están compuestos por criaturas adaptadas a la vida acuática o submarina en sus diversos niveles, como la cadena trófica costera o de las zonas abisales, etc. Listo, Muy profe. bien, muchas gracias, señorita. Entonces, vamos viendo aquí esta clasificación. Nosotros no le damos mucha importancia, ¿está bien? Como mención, está ahí. Pero básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta lo más importante y es precisamente lo que viene. Y este es el tema central, tema central. ¿Está bien? Entonces, vamos a pedir, por favor, a la señorita Wolf Margarita que nos ayude con esta temática. ¿Está bien? Cadenas tróficas terrestres. Ya, sí me escucha, ¿verdad? Ya, cadenas tróficas terrestres, productores, consumidores y descomponedores. Productores son los organismos autótrofos como plantas, algas y bacterias, fotosintetizadores. Estos organismos fabrican su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica, dióxido de carbono, agua y sales minerales. Para ello utiliza energía luminosa. Es el caso de la fotosíntesis. Producción. Gracias. Ahí hagamos un stop, me permite, un pequeño stop. Y aquí, por favor, quisiera que esto no se lo olviden, por favor, que lo tengan fundamentalmente en cuenta. Vamos a ver que a estos organismos llamados autótrofos, quiere decir los que se generan su propia alimentación, y esto dominan ustedes, entonces son aquellos que tienen, vamos a decir, en común, que son fotosintetizadores. No lo he querido subrayar antes porque quería que ustedes conmigo participen en esto. Los productores o llamados autótrofos, entonces, son fotosintetizadores. Entonces hay una dependencia, ¿no es cierto?, de lo que vienen a ser los rayos solares. ¿Sí? Hay una dependencia. Entonces ya estamos viendo que la creación, ¿no es cierto? Por eso muy tempranamente la creación, vemos que hizo dos luminarias en el cielo, ¿no es cierto? Entonces, una para el día y otro para la noche. Y en el día, para que realice estas funciones. Y ahí empieza todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a justificar que las plantas empiecen a producir sus alimentos y los alimentos para todos los seres vivos que vienen después en esta cadena trófica. Entonces, ahora, por favor, nuevamente, señorita Wolf, vamos a precisar qué elementos son
fotosintetizadores. ¿Qué elementos? Las plantas, las algas y las bacterias. Claro, ¿qué elementos vivientes entonces le pondremos, no? Son capaces de ser fotosintetizadores. Lo he puesto con amarillo. Sí, licenciado, son las plantas, las algas y las bacterias. Eso, señorita. Entonces, estos fotosintetizadores, no olvidemos, el día del examen va a salir esta preguntita, porque esto es fundamental. ¿Quiénes plantas? ¿Quiénes algas? ¿Quiénes bacterias? Pero aquí hay una cosa contradictoria, si ustedes se dan cuenta. Cadenas tróficas terrestres, dicen, ¿no es cierto? Porque algas, estamos hablando de, pero ya vamos a ver a qué se está refiriendo esto. Muy bien. Siga, señorita, por favor. Siga nomás. Usted lo estaba haciendo muy bien. Ya tenemos los autótrofos. Ya. Producción primaria. Es la producción de materia orgánica que realizan los organismos autótrofos a través de los procesos de fotosíntesis o quimiosíntesis. La producción primaria es el punto de partida de la circulación de energía y nutrientes a través de las cadenas tróficas. La expresión se refiere a la producción de materia orgánica a partir de la materia inorgánica, tal como la realizan los organismos autótrofos. La biomasa generada primariamente se utiliza por los propios productores para la obtención de energía o para la construcción de sus estructuras. Una parte pasa a los consumidores primarios, aproximadamente un 10%, los llamados herbívoros, o mejor, fitófagos, que a su vez reelaboran las moléculas para fabricar sus propios componentes. Muy bien, señorita, muy bien. Los directos, vamos a decir, beneficiarios, son precisamente los fitófagos, o sea, herbívoros, ¿no es cierto? Los herbívoros, las especies que se nutren fundamentalmente, ¿no es cierto? Y solo de plantas, ¿sí? ¿Usted se animaría a darme un ejemplito de algún animalito herbívoro? Claro, Liz, en la vaca. La vaca, ¿no? También. Las ovejitas, por ejemplo, ¿no? Las ovejitas, la vaca, animalitos de este tipo que son dependientes, digamos así, de las hierbas, las plantas, y no pueden hacer otra cosa. Pero, ¿qué está haciendo el humano? De ahí empezamos a analizar las cosas que está haciendo el humano, especialmente con las vacas, ¿no es cierto? Empieza a darles los peletizados, empieza a usar una alimentación intensiva y empieza a usar otros productos que no debería usar y empiezan las enfermedades. En otro momento vamos a hablar de eso, ¿listo? El campo es muy vasto. Diga, señorita. ¿Qué es la quimiosíntesis? Quimiosíntesis, transformar los productos químicos en energía. O sea, hay una reacción que se produce gracias a la intervención de los rayos ultravioletas, una reacción química. Y esta reacción química se va a transformar entonces en una reacción energética para producir los productos que vamos a tener como respuesta. Ahí tenemos, por ejemplo, en las plantas, y usted sabe eso, tenemos el primer producto, es el almidón, en las plantitas, tenemos el CO2 y tenemos el agua, excepto como elementos que van a salir de esas reacciones. Bueno, y también está la celulosa, ¿sí? La celulosa. Entonces, también sale de ahí, también se va a formar la celulosa. Bueno, en otro momento ya vamos a llegar ahí con toda seguridad que vamos a hablar de todo. Muy bien, voy a pedirle por favor, no están haciendo hasta el momento excelente. Entonces, vamos a señorita Vázquez Noemí. Señorita Vázquez Noemí, vamos a apurar un poquito. Háblenos usted, señorita, de los consumidores. El segundo elemento, ya tenemos el primero, los autótrofos o productores. Ahora vienen los consumidores, también llamados heterótrofos. Entonces, a ver, esto dominan ustedes, yo estoy seguro que sí. Entonces, Vázquez Noemí.
Señorita Vázquez. Bueno, no es suficiente decir presente el momento que se toma la lista. Quiere decir que si nosotros nos vamos de la clase, hemos hecho presente, ya no estamos adelante, se anula esta presente, queda sin vigencia, porque ustedes tienen que estar toda la clase. ¿Listo? Entonces anulamos. Dice, yo lo puedo leer, Cintia Ventura, yo lo puedo leer. No, señorita, perdóneme, con gusto usted lo va a seguir este proceso, está excelente, pero ¿sabe qué pasa? Que como estoy evaluando, estoy poniendo ahí los puntitos, quisiera seguir la lista, ¿está bien? Cierra, Gracias. Helen. Cierra, Helen. Aquí, ella. Vamos, Son vamos. organismos heterógrafos que se alimentan de materia orgánica de otros seres vivos. Existen diversos tipos de consumidores, herbívoros, carnívoros, omnívoros. Otra vez, entonces, ¿cuáles son los tres tipos de consumidores? Herbívoros, carnívoros, omnívoros. Omnívoros, ¿no? Entonces, una pregunta que está por demás. ¿Quiénes son los omnívoros? Animales que se llevan de hierbas, vegetales en general. No, omnívoros. ¿Quiénes son los omnívoros? Ah, Un ejemplito. esos son los herbívoros. ¿Perdón? ¿Perdón? Señorita. Nada, Lisa, yo estaba diciendo los herbívoros. Entonces, por eso, yo le pido un ejemplito de los omnívoros. Los que comen carne y vegetal, o sea, comen de carne y se alimentan también de vegetal. Comen todo. Comen Por eso todo. comen de todo. Comen todo. Nosotros los humanos nos hemos vuelto come todos. Nos hemos vuelto omnívoros. Siendo así que deberíamos estar con una línea. Sin embargo, comemos todo, ¿no? Peor si lo que dicen de los chinos, ¿verdad? Yo no sé si es la verdad, pero se comen todo lo que se mueve. Bueno, lo dejaremos en el campo de la especulación. Eso habría que estar en el medio, ¿cierto? Bueno, seguramente ustedes como especialistas deben conocer muchos más detalles. Bueno, muy bien. Señorita, por favor, siga usted con nosotros, por favor. Entonces vamos a especificar y vamos a hablar de herbívoros. Herbívoros. Consumidores primarios se alimentan de plantas fitófagos. Fitófagos, muy bien. Fitófagos. Ese término es muy importante que ustedes lo dominen. Dice, ese término, ¿a qué se refiere? Perdón. Primera vez que esa palabra, ¿a qué se refiere? Como que, ¿qué hace concepto? Sí, fitos es planta. Fagos, comer plantas. ¿Sí? Es otra forma de decir herbívoros. Muy bien, fitófagos. Después, ¿qué otro habíamos visto aquí? El segundo, después de los herbívoros, señorita, ¿qué habíamos visto? Los carnívoros. Entonces, consumidores. ¿Qué dice aquí de los Consumidores carnívoros? secundarios se alimentan de animales herbívoros. ¿Ya? ¿Qué más? Consumidores secundarios. Los productores secundarios son todos el conjunto de animales y detritívoros que se alimentan de los organismos fotosintéticos. Los herbívoros se alimentan directamente de las plantas, pero los diferentes niveles de carnívoros y los detritívoros también reciben la energía indirectamente de las plantas a través de la cadena trófica, uso de la energía por los animales. Los animales obtienen la energía para su metabolismo, de la oxidación de los alimentos, respiración, pero no todo lo que comen acaba siendo oxidado. Parte se desecha en las heces o en la orina, parte se difunde en forma de calor, etc. Muy bien. Entonces, escuche bien aquí lo que dice de los alimentos, respiración. ¿A qué se estará refiriendo esta respiración? Señorita, ¿sería usted capaz de identificar este tipo de respiración? Respiración. A ver. Cuando respiramos, o sea, cuando ellas respiran, a veces pueden
No, es que no le entiendo. No se trata de la respiración que ejecutamos ¿No? en los pulmones, no. Es la respiración celular. Respiración celular. Entonces, aquí medio que con trampita está puesto esto. Entonces, le vamos a completar el concepto. ¿Ya? Respiración. Y ahora sí va a estar completo. Entonces, ahora sí va a leer usted respiración celular. Y me va a decir usted qué entiende por respiración celular. ¿Listo? Sí, véamelo otra vez, por favor, lo que ha leído. Entonces, Sí. Los animales obtienen la energía para su metabolismo de la oxidación de los alimentos, de respiración celular, pero no todo lo que comen acaba siendo oxidado. Parte se desecha en las heces o en la orina, parte se difunde en forma de calor, etc. muy bien. ¿Qué se está comprendiendo de esto? Se está comprendiendo que gracias a la acción del oxígeno, todo lo que entra a la célula, ya sea hidratos de carbono, sea lípidos o en último caso proteínas, el oxígeno lo va a oxidar. ¿Me entienden? Al oxidar el oxígeno a cualquiera de estas sustancias, como producto final, ¿qué nos va a dar? Energía, nos va a dar CO2 y nos va a dar agua. ¿Está usted anotando, señorita, por favor? Y todos los que estamos en la clase, ¿están anotando? Es pregunta de examen. ¿Puede repetir, profe, por favor? Con todo gusto. Respiración celular. ¿Cuál es la respiración celular? La que se produce en todas las células gracias a la acción del oxígeno. El oxígeno ingresa a las células y tiene capacidad oxidante. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre los macronutrientes. ¿Cuáles son los 3 macronutrientes que conocemos? Primero, hidratos de carbono. Carbohidratos, Después, Y proteínas. y por último, lípidos. proteínas, ¿sí? En última instancia, las proteínas. Pero a estos elementos que están al principio, que son los hidratos de carbono, y después los lípidos, son los básicos para darnos energía. Y entonces lo va a oxidar. El oxígeno oxida estas sustancias. Y como resultado de la oxidación de estas sustancias, vamos a tener, en primer lugar, energía, ¿no es cierto? En segundo lugar, vamos a tener CO2, vamos a tener agua, como elementos que salen de esta reacción. 3 elementos fundamentales: energía, CO2 y agua. El CO2 tiene que salir de las células, llevados por vía sanguínea mediante los glóbulos rojos, para que recién se produzca la respiración pulmonar. Es ya otra cosa. Tiene que llegar el glóbulo rojo hasta el pulmón para que se realice la hematosis, ¿cierto? Bueno, es otra cosa. El CO2, el agua puede ser vehiculizado también mediante la sangre y puede ser, si está en exceso, eliminado mediante los riñones, mediante la respiración, mediante la transpiración, como sea necesario. O puede ser reutilizado esa agua, ¿sí? Eso. Pero la energía, fundamental, ¿no es cierto? Porque nosotros somos seres dependientes de la energía. ¿Y cómo se traduce eso? Con nuestra temperatura, ¿no es cierto? Tenemos una temperatura corporal. Y esa temperatura está justificada precisamente por estos procesos metabólicos donde tenemos como resultado de energía. Bueno, espero se haya entendido esto. Esto es básico, fundamental. ¿Listo? ¿Está bien, señorita Helen? ¿Se entendió la cosa? ¿Quiere decir respiración celular? Sí, Lice. Perfecto, señorita. Qué bien. Bueno, muy bien, muy bien. Seguimos, por favor, adelante. Ahora sí, pasamos inmediatamente a Rivero Yanis. Señorita Rivero Yanis. Presente. Eso. Entonces, usted léamelo, ¿qué pasa con los omnívoros?
Ya. Se alimentan tanto de plantas como de animales. Los consumidores terciarios son los animales que se alimentan de los consumidores secundarios, es decir, de los animales carnívoros, animales que comen carne. Se los denomina también carnívoros o depredadores y forman el cuarto nivel trófico en la cadena alimentaria. Muy bien, señorita. Entonces tenemos que estos famosos consumidores terciarios, ¿no es cierto? Entonces son los carnívoros, los carnívoros. Ahí están los omnívoros por un lado, ¿no? Comen de todo, pero están también casi en esta misma categoría aquellos que son los carnívoros, que se alimentan fundamentalmente comiéndose a los que han comido las plantas, ¿entiende? Esta es su principal función, comer carne, carnívoro, ¿no es cierto? Ahora, se llaman también depredadores, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, ¿no es cierto? Que también aquí dentro de esta categoría, vamos a ver que hay, vamos a decir, estarían también dentro del campo de los controladores, de los descomponedores. Ya vamos a mirar un poquito eso. Vamos a ver. Muy bien, gracias, señorita. Entonces, vamos a ver aquí, por favor, Quispe Jordi. Feliz. Ya vamos. Descomponedores. Está bien. Descomponedores son organismos heterótrofos que se alimentan de detritos y los transforman en compuestos inorgánicos. Los hongos y muchas bacterias son descomponedoras. Algunos pequeños animales como lombrices y babosas son detritívoros. Son organismos que se alimentan de tejidos o células muertas llamadas detritos. Cumplen una importante función en el ecosistema, aunque no logran la transformación completa de los detritos en materia inorgánica. Los preparan para la acción definitiva de los descomponedores. Bueno, más o menos si se entiende esto. Quisiera, por favor, que comprendan esto. Ustedes saben que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si usted agarra, por ejemplo, una cosa característica? Puede ser una fruta o vamos a un pan. El pedazo de pan es más concluyente. Agarran ustedes un pan, ¿no es cierto? Ese que comemos en el desayuno, en el tecito, y de pronto lo dejamos en un lugar donde no esté expuesto al sol, en un lugar que tenga cierta humedad, lo dejamos ahí por espacio de 4 o 5 días. ¿Cuál va a ser el resultado? Que a los 4 o 5 días van a aparecer como unas pelusas que se han asentado sobre el pan, ha empezado a salir una sustancia, vamos a decir, una coloración verdosa o blanquecina, y son los hongos. ¿Entiendes? Está desarrollando ahí los hongos. ¿Y estos hongos qué función tendrán? Degradar a esta sustancia para tratar que desaparezca. Es cuestión de tiempo. No son tan efectivos, ¿no es cierto? No se los están comiendo a pedazos, sino poquito a poco están actuando. Y es por eso que en la naturaleza los hongos cumplen una función muy importante. Imagínense ustedes en los bosques y en todo lugar, si las hojas que van cayendo no tuvieran oportunidad de transformarse en hongos, es decir, de que los hongos actúen y transformen esta sustancia, sería que las hojas podrían estar muchísimo tiempo ahí perjudicando al medio ambiente, ¿no es cierto? Porque entonces habría todo un perjuicio para las mismas plantas que crecen y que tienen que recibir el agua, tienen que recibir los elementos nutritivos, y entonces habría un perjuicio grave. Ustedes saben, por ejemplo, no sé si los han visto ustedes a las hormigas, ¿no? ¿Qué hacen las hormiguitas? Las hormiguitas, no sé si han visto alguna vez, ¿cierto? Están llevando pedazos de tronquitos, pedazos de hojitas, van recogiendo. Pero están recogiendo qué cosas. Todos son productos vegetales, la mayoría, ¿no es cierto? Que están llevando.
y a veces el doble o el triple de su peso, según lo que dicen, ¿verdad? Tienen tal fuerza que pueden llevar el doble o el triple de su peso. Y bueno, están llevando. Pero ¿para qué estarán llevando? Yo digo, no sé si ustedes se han preguntado, ¿no? ¿Por qué llegan hasta lo que es su madriguera, digamos, sus huecos por donde tienen su nido? Y van metiendo ahí adentro, van metiendo. ¿Cuál es la causa? ¿Quién me responde? ¿Qué hacen ahí dentro con esos productos? Hola. ¿Quién se anima? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, cómo no. ¿Qué pasa con las hormigas que llevan residuos de otras plantas, pedacitos, por ejemplo, de hojas, y las llevan hasta su nido y las introducen? ¿Para qué será que llevan todas esas cosas? Las almacenan Para la qué? reina. para el invierno. Almacenan para sus alimentos. ¿Saben para qué las almacenan? Para que estén en contacto con un ambiente donde no está el sol y tengan humedad y sobre todo formen hongos. Miren qué interesante. Hongos. Y estas hormigas se alimentan de hongos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Miren qué interesante, ¿verdad? Por eso es que son tan afanadas las hormiguitas, especialmente esas que son un poquito más grandecitas, medias cabezonas, están llevando, pero activamente un montón de cosas. Y van a sus nidos y penetran, ¿no es cierto? Y a veces hasta restos de otro insecto, ¿no es cierto? También igual lo meten ahí adentro. ¿Por qué? Porque en algún momento, en estos ambientes que están ahí adentro, van a tener humedad, van a tener falta de luz solar y ¿qué va a pasar? Van a formar hongos. Y estos hongos son los elementos con los cuales se nutren, y no solamente ellos, sino las crías, vamos a decir, los huevos de las hormigas. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos, a estos se llaman detritívoros. Muy bien. Entonces, son organismos que se alimentan de tejidos o células muertas llamadas detritos. Porque todo lo que nosotros estamos viendo que están llamando esas hormiguitas son detritos. Son pedacitos, ya no tienen mayor función. Son elementos que ya no tienen vida. Son pedazos de una hoja, pedazos de un tronquito, ¿cierto? Bueno, muy bien. Creo que se entendió la cosa, ¿sí? Entonces, los ecosistemas, miren, todo está controlado. De tal forma que hay animalitos, insectos, por ejemplo, que se dedican exclusivamente a captar ese tipo de elementos para su nutrición y también para ayudar a la naturaleza, indirectamente ayudando a la naturaleza para eliminar esos contaminantes. Qué cosa más linda. Muy bien. Entonces, hay muchas cosas que podríamos analizar solamente esta porción, ¿no es cierto? Y veríamos que hay muchas consecuencias. Interacciones entre especies. Entonces vamos a ver aquí un subtítulo que nos llama un poquito la atención. Tipos de relaciones interespecíficas. O sea, entre especies. Vamos a mirar un poquito esto. ¿Ya? Entonces, las interacciones entre especies. Entonces, vamos a pedir a alguien que nos ayude para que esto ya no sea muy aburrido. Entonces, tenemos Fuentes, Jael, Alejandra. Señorita Fuentes. Doctor, Ya eso es medio. doctor, mil disculpas, no sé qué pasa con mi micrófono, que Ya. me cuesta prenderlo. Dígame, doctor. Perfecto. Vamos a ver el capítulo referido a interacciones entre especies. Entonces, usted, por favor, léamelo el concepto que está aquí arriba. Y el primer párrafo que aquí aparece con comensalismo. ¿Ya? Ah, ya, está bien, doctor. Interacciones entre otras especies.
En un ecosistema no existen organismos viviendo aislados de su entorno. Estos son parte del medio ambiente, son constructores de su propio medio ambiente. Es necesario diferenciar si las relaciones son permanentes, ocasionales o accidentales, o si son imprescindibles para la vida de ambos organismos, muy específicas o muy flexibles. Tipos de relaciones interespecíficas. Comensalismo, compartiendo la mesa. En biología se le denomina así a las relaciones o interacciones que existen entre dos individuos de distinta especie, en la que uno es beneficiado sin perjudiciar ni beneficiar al otro. Es una forma de interacción biológica en la que uno de los intervinientes obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. Mire qué interesante, ¿no? Comensalismo. Quiere decir que son como dos invitados a comer, ¿no es cierto? Dos. Entonces dice, que están compartiendo la misma mesa. Pero vamos a ver que uno se beneficia, pero no perjudica al otro, no lo perjudica, ¿sí? Entonces es una forma de interacción. ¿Sería usted capaz de mencionar un ejemplito de comensalismo? Doctor, ahorita la verdad no me acuerdo. No sé si ha visto usted alguna vez por televisión, por ejemplo, cómo se ve, por ejemplo, los tiburones están recorriendo y de pronto aparecen unos pescaditos más finitos, más delgaditos, ligeramente, vamos a decir, alargaditos, que están prácticamente cerca de sus aletas, cerca de sus saliencias que tienen los tiburones, y están picándole ahí, o sea, como que le están, vamos a decir, quitando pequeñas ¿Limpiando? partículas, digamos, y se están alimentando ellos y lo están beneficiando al, al tiburón. Pero aquí en este caso, en cuanto a la comida, no lo benefician al tiburón, ¿entiendes? En cuanto a comida, se están beneficiando a ellos, ¿sí? Y no le perjudican en nada, más todo lo contrario, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Lo mismo van a ver ustedes, ¿no? En pajaritos, ¿no? Pajaritos que de pronto están asentados sobre tremendos elefantes y otros, vamos a decir, animales grandotes, donde ellos se dejan perfectamente limpiar por estos pajaritos que están comiendo ahí su comida, ¿no es cierto? Bueno, comen salir, entonces compartiendo la mesa. En biología, entonces, a las interacciones entre dos individuos de distinta especie, en la que uno se beneficia sin perjudicar ni beneficiar al otro. Muy bien. Gracias, señorita, está excelente. Vamos a la segunda interacción. Entonces vamos a pedir a Escarzo, Eric, que nos lea la segunda interacción. Sí, dice. Ya, dice parasitismo. Es un tipo de depredación, una estrecha relación en la cual uno de los participantes, el parásito o huésped, depende del otro, hospedador o anfitrión, y obtiene algún beneficio. Interacción en la cual una especie se beneficia y la otra es perjudicada. ¿Qué te digo? ¿Cierto? ¿Qué te digo? Que decir que una se beneficia y la otra es perjudicada. Pero vive, ¿no es cierto? Parásito. Quiere decir que vive gracias a la otra, hasta que al final la va a depauperar, la va a dejar en muy mal estado, y es otra persona, pues es otra, no persona, es otro individuo, va a acabar mal, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un ejemplo de parasitismo, una cosa mala. Por eso es que, es decir, cuando alguien quiere insultar a otro, que eso no deberíamos hacer, ¿no es cierto? Pues le dicen, tú eres un parásito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se está consumiendo lo que otros están produciendo, ¿no es cierto? Entonces, por eso le llaman parásitos, en base a este tipo de relación.
¿cierto? Entonces, consumen el alimento que otros están produciendo, ¿no es cierto? Y entonces, hasta depauperarlo al que produce, ¿no es cierto? Al hospedador o anfitrión, lo depaupera, le quita todo, y hasta queda en malas condiciones, ¿cierto? Entonces, ahí está el parasitismo. Eso es lo que existe con los parásitos en general, ¿no? Que entran en nuestro organismo. Tenemos bacterias, tenemos sobre todo los parásitos intestinales, por ejemplo, ¿no? La tenia, no sé quién hablaba, eso sí, no sé quién habrá escuchado hablar de las tenias. La tenia solium y la tenia saginata. Son dos tipos de tenias que pueden existir en nuestro tubo digestivo. La tenia saginata proviene de la vaca, es decir, que la carne vacuna puede transmitir este tipo de tenia, ¿no es cierto? Pero la tenia solium, que es la tenia del cerdo, puede transmitir al otro tipo de tenia, que es la tenia solitaria, también llamada, bueno, la solitaria, la tenia solium y la tenia saginata. Son las dos tenias, ¿no es cierto? Solamente que la más frita es la tenia del cerdo, porque tiene sus coronas de espinas arriba para agarrarse, pero firmemente. Bueno, hay un montón de detalles que podríamos hablar, ¿no es cierto? Y miden metros de metros estas tenias y están alimentándose de lo que se debería alimentar la persona que tiene a esta tenia, ¿sí? Están localizadas en el intestino, fijadas ahí, y que tienen un montón de anillos que van formándose más y más. Y en algún momento incluso el paciente puede eliminar segmentos de la tenia. Bueno, entonces ahí tenemos parasitismo. Muy bien. Vamos al siguiente concepto. Por favor, entonces vamos a mirar aquí el siguiente concepto. Está relacionado con lo que viene a ser la competencia. Entonces, choque, Jorge Luis. Está bien, licenciado, lo voy a leer. Ya, vamos. Competencia es una interacción biológica entre seres vivos en la cual la aptitud o adecuación biológica de unos es reducida a consecuencia de la presencia del otro. Existe una limitación de la cantidad de un recurso usado ¿Qué más? por ambos organismos o especies. Tal recurso puede ser alimento, agua, territorio, parejas. ¿Cómo entiendes tú esto, por favor? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, dos seres vivos, ¿no es cierto? Dos animalitos diferentes se van a un lugar. ¿Cómo podrías diagramar tú en cuanto, por ejemplo, al recurso agua? Está queriendo decir esto, por favor, quisiera que lo entendamos. Está queriendo decir que hay una competencia, ¿no es cierto? Por el agua, por ejemplo. Los seres vivos, en algún momento, cuando ya no hay agua, entran en competencia por el agua, ¿no es cierto? Y aquellos que estén mejor armados, si usted quiere, para poder subsistir y aprovecharse del agua, va a beneficiarse más que el otro que no está adecuadamente. Por ejemplo, pondremos dos animalitos que de pronto puedan tener este problema. ¿Qué pasa si es un animal un poco más armado? No sé, se me ocurre un tigre, ¿no es cierto? Con referencia a otro, vamos a ver, otro animalito que sea, no sé, se me ocurre, no sé, un ciervo, ¿cierto? Entonces, el ciervo le tiene miedo al tigre, y el tigre va a ser el que va a aprovechar más la cuestión, por ejemplo, del agua, ¿sí? Entonces, hay una competencia.
por un nutriente o por un recurso que está en la naturaleza. Muy bien. Vamos al siguiente. Depredación, depredación. Canabiri Samedi. Ya dice, Eso sí. es un tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie animal, el predador o depredador, caza otro individuo, la presa para sustituir. Muy bien. Para sustituir. Subsistir, perdón, para subsistir. No sustituir. Subsistir. Yo me he copiado de lo que ha dicho usted. Es subsistir. ¿No es cierto? Que es decir, la depredación, entonces hay una competencia entre dos, pero vamos a tener que uno es el depredador, o sea, el que caza, y el otro individuo es la presa, ¿sí? Entonces, el cazador generalmente tiene las armas para poder agotar a la presa. Pero ustedes saben que, por ejemplo, los leones, ¿no es cierto?, son enemigos de los búfalos, ¿cierto? Pero no todo el tiempo los leones pueden eliminar a un búfalo. El búfalo también tiene sus posibilidades. Y por ejemplo, hay búfalos, ¿no es cierto?, que les tiran unas patadas, que si le pescan una patada fuerte de aquellas, realmente lo pueden matar al león, ¿cierto? Que le tiran en la cabeza o le tiran en ciertas partes nobles del organismo, lo pueden matar. Entonces, por eso los leones saben cómo atacarlos a los búfalos. Ahora, otra cosa es impresionante, como los búfalos tienen tal enemistad. ¿Cómo puede ser, no? Esto es incomprensible. ¿Cómo puede ser que los búfalos expresen tal agresividad contra los leones? No contra otras especies, sino contra los leones. ¿Y qué hacen los búfalos? Buscan a sus cachorros de los leones para matarlos. ¿Entiendes? Para matarlos. Como diciendo, es que se va a transformar en león grande y voy a tener problemas. Primero lo mato antes que crezca. Es impresionante eso. He visto varias películas donde muestran, hay filmaciones, ¿no es cierto?, gente especializada que está filmando la actitud de los búfalos con respecto a los leones, y especialmente a los cachorros, ¿no es cierto? Ahora los leones, por supuesto, que también más fácil es matarlo a un cachorro que matarlo al búfalo ya bien desarrollado. Entonces también buscan a los cachorros, pero con fines de matarlos rápido. Entonces, en cambio, el otro es para eliminarlos, no con fines de matarlos, es decir, no con fines de comérselo, porque los búfalos no son carnívoros. Entonces, es para eliminarlos porque ellos saben que esto los van a matar. Entonces, ya tenemos ahí varios consejos. Pasamos inmediatamente al siguiente consejo. Ampuero Carla. Señorita Ampuero. Presente. A ver, señorita, por favor, el que sigue. ¿Cuál es el que sigue? Sería predación. No. Mutualismo. Ah, señorita, tiene que estar atento. Muy bien. Siga, señorita. Es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies, en donde ambos se benefician y mejoran su aptitud biológica. Las acciones similares que ocurren entre miembros de la misma especie se llaman cooperación. Entonces, mutualismo, ¿no es cierto?, entre especies diferentes. Cooperación entre especies del mismo tipo, ¿sí? De la misma especie, ¿sí? Muy bien. De ahí nació, pues, el concepto del mutualismo que se ve, por ejemplo, las mutuales para reunir fondos, para captar fondos, prestar plata a la gente, y esos intereses benefician al mutualista como a la empresa que está formando esto.
nació el mutualismo, ¿entiendes? Quiere decir que en base a este conceptito, ¿no es cierto? Donde dos especies entonces se reúnen para alimentarse y beneficiarse los dos. Los dos se van a beneficiar. ¿Sí? Muy bien. Pero en cambio, cooperación sería entre dos individuos, pero de la misma especie. No se olvide, conceptito. Y aquí está lo que la señorita quería leernos, estaba anticipando. Y entonces, Alarcón, Camila. Presente. Eso, señorita. Predación. Predación. Interacción en la que una especie captura y se alimenta de otra. El predador normalmente es más grande que la presa. Muy Un bien. ejemplo podría ser las aves que se alimentan de los insectos o parásitos. ¿Y cuál sería, a ver, un cachito, a ver, cómo sería el asunto del... Sí, o sea, un ejemplo podría ser que se alimentan las aves de los insectos, ya que las aves son más grandes y los insectos y los parásitos son un poco más pequeños. Perfecto, señorita, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, es decir, una esquemita, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, ¿no? De relaciones interespecíficas. Entonces, sí, con tres apartados: simbiosis, competencia, depredación. Este autor lo pone así, ¿entiendes? Y entonces de ahí saca ciertas, entonces, posibilidades. Simbiosis, mutualismo, comensalismo. Simbiosis también sería el parasitismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que los otros, competencia y depredación, están dentro del concepto, pero ellos hablarían de mutualismo, comensalismo y parasitismo con el efecto de la simbiosis. Dos especies interactúan y pueden beneficiarse o afectarse o dañarse. Entonces ahí está, parasitismo, fundamentalmente el parasitismo, uno se beneficia y el otro lo consume, ¿no? Comensalismo, mutualismo, los dos se benefician. Aquí no hay, digamos, beneficio para una, pero sí para otra. Muy bien. Algún ejemplito ya mucho más interesante, mucho más especial. Dice aquí mutualismo entre las hormigas y los pulgones. ¿Han conocido o conocen ustedes? Esto es más de curiosidad. Señorita Aguilar, ¿se anima usted a decirme algo de los pulgones? O quien quiera participar, no hay ningún problema. No, estoy con un poquito de trampa porque no le estoy mostrando la imagen. Los que ya tienen, a los que han bajado la información desde el WhatsApp, sí tienen el ejemplo. A ver, dígame, señorita. ¿Cuál era la pregunta? Mutualismo entre hormigas y pulgones. ¿Conoce usted este tipo de mutualismo? Y si no, lea nomás, lea, no hay problema. Ok, ya. Algunas hormigas se alimentan de los jugos azucarados que expulsan los pulmones. Pulgones. Los pulgones. Mientras los pulgones van alimentándose de la savia de las plantas. Las hormigas van tomando el zumo azucarado. Si algún depredador intentar molestar a los pulgones, las hormigas no dudarán en defender a los pulgones, ya que es su fuente de su alimento principal. Es un caso de mutualismo defensivo. ¿Qué les parece? Y aquí lo tienen, miren, aquí lo tienen. Los pulgones tienen aquí en su espalda, en la parte casi terminal de su espalda, dos, vamos a decir, como tubitos, como una especie de
¿cómo se llama esto que se usa para tomar Coca-Cola, lo que sea? ¿Cómo se llama? Sorbete. 2 sorbetes. Y miren, tiene aquí sus sorbetes. Entonces, lo lleva a los pulgones. En primer lugar, las hormigas los transportan a los pulgones, porque los pulgones tienen un andar bien lento. En cambio, las hormigas los va a trasladar rápidamente de un lugar a otro. Para ellas no es ningún problema hacer un pulgón, ¿entiendes? Y entonces los transportan. Y los llevan a los lugares donde existe más área, donde más pueden, vamos a decir, obtener este elemento, los pulgones. Y empiezan a chupar los pulgones, estos elementos, para alimentarse ellos. Y de paso, ¿no es cierto?, tienen aquí estos dos como recipientes especiales para que las hormigas obtengan un líquido azucarado. Y este es un tipo de mutualismo entre las hormigas cortadoras de hojas y los hongos. Entonces, perdón, este ya viene el segundo concepto, perdón, somos mezclados. Aquí nada más que se trata de esta cuestión de mutualismo entre hormigas y pulgones. Interesante, ¿verdad? Porque incluso dice aquí, ¿no? Si algún depredador intenta molestar a los pulgones, las hormigas no dudarán en defender a los pulgones fuente de su alimento en caso de mutualismo defensivo. Muy bien. Aquí tenemos eso de los hongos. A ver, señorita, usted misma, por favor, ayúdeme, Rita Aguilar. Ok. La mutualismo entre las hormigas cortadoras de hoja y los hongos. Las hormigas cortadoras de hojas no se alimentan directamente de las plantas que recolectan. En su lugar, crean huertos en sus hormigueros donde colocan las hojas cortadas y sobre estas colocan el micelo de un hongo que se alimentará de la hoja. Una vez que el hongo crece, las hormigas se alimentan de los cuerpos fructíferos de estos. Esta relación es un ejemplo de mutualismo trófico. Muy bien. Y así sucesivamente, vamos a observar, ¿no es cierto?, que este mutualismo, este tipo de ayudas se produce en el rumen, por ejemplo, de los rumiantes, ¿no es cierto? Vamos a ver que hay bacterias que están en un tipo de... Usted sabe que la vaca tiene 4 estómagos, y en uno de sus estómagos está prácticamente el alimento que va a volver otra vez a su boca para ser rumiado, y de allí pasa a otro de sus recipientes, de sus estómagos, para que, tenemos aquí, para que sea destruido lo que es la celulosa, ¿entiende? Entonces los microorganismos alojados en el rumen degradan las paredes de la celulosa de las plantas obteniendo nutrientes. ¿Qué va a tener ahí? Tiene gases especiales, se forman gases. El ácido butírico y estos ácidos son los que van a conformar y van a formar proteínas para el animal, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, que dice: los microorganismos alojados en el rumen degradan las paredes de la celulosa de las plantas, obteniendo nutrientes y liberando otros nutrientes que son asimilables por el mamífero nutrientes. Este tipo de relación es un mutualismo obligado. Tanto los alimentos como las bacterias del rumen no pueden vivir los unos sin los otros. Muy bien. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, los rumiantes mascan, es decir, cortan, porque tienen especialmente sus dientes de adelante cortadores. Entonces, estos cortan, introducen el alimento en uno de sus estómagos, se echan después de haber ingerido bastante, llenado esta parte de uno de sus estómagos, y vuelve este alimento a su boca para rumiarlo. Entonces lo empiezan a preparar, a enriquecer, digamos, de elementos nutritivos para volverlo a comer, pero esta vez ya pasa al rumen. Y en el rumen existen bacterias y van a degradar
a lo que son la celulosa y todos esos productos para producir otros compuestos que también son aprovechados por las vacas o por los rumiantes. ¿Sí? Vamos a terminar este capítulo, entonces estamos, nos faltan 3 minutitos. Entonces, en tropismos, esto está refiriéndose a las plantas, Quizás la próxima clase terminamos esto, pero algo por lo menos, a ver, voluntario, a ver, una persona voluntaria. Yo dice. Ya, tropismo. Tropismos en las plantas. Las plantas carecen del sistema nervioso y de órganos de los sentidos, pero tienen receptores que les permite captar estímulos y efectores para dar respuestas. Muy bien. Primero, sí. El tropismo es el movimiento de cambio de dirección, de crecimiento de un ser vivo, normalmente una planta, como respuesta a un estímulo ambiental. Este fenómeno también puede ocurrir en otros órganos vivos, tales como los virus o los hongos. El tallo puede alejarse de la tierra en busca de la luz solar para que de la planta pueda realizar la fotosíntesis, por eso crece hacia arriba. Este es un ejemplo de geotropismo negativo, ya que se aleja del estímulo tierra. El fototropismo corresponde a una respuesta del vegetal frente al estímulo luminoso. El estímulo de luz provoca una reacción hormonal en la planta, cuya consecuencia es un crecimiento diferencial. De esta manera se da un doblamiento en el tallo hacia la fuente de la luz, fototropismo positivo. En botánica se denomina hidrotropismo al crecimiento direccional de las raíces de las plantas con relación a la disponibilidad de agua. Es la respuesta a estímulos cuyo origen es el agua. Muchas gracias, señorita. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí estamos puntualizando ciertos tropismos en las plantas, sabiendo bien que las plantas no crecen, es decir, no se mueven, pero sí pueden dirigir ciertos elementos de la planta a ciertos lugares. Eso es un tipo de tropismo, ¿cierto? Sus raíces, la misma plantita se puede dirigir. Ustedes saben que hay plantas que buscan el sol, por ejemplo, ¿no? Entonces sus hojitas van a inclinarse más hacia el lugar del sol. O todo lo contrario, si son plantitas que crecen en la oscuridad, van a escapar, digamos, ¿no? Y entonces todos se van a inclinar hacia el lugar donde no ve el sol. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí estos elementos. Ahora también vamos a tener que las raíces son, vamos a decir, ejemplos donde las raíces son fototropistas, es decir, tienen una inclinación a meterse hacia adentro, ¿no es cierto? Dentro de la tierra. Entonces, geotropismo positivo. Y hay otros que crecen hacia arriba y entonces tienen un geotropismo negativo. ¿Sí? Se alejan de la tierra. Bueno, muy bien. Vamos a ver la próxima clase, heliotropismo y tigmotropismo, que es un elemento especial. Tigmotropismo. Vamos a mirar tigmotropismo. Entonces, la próxima vamos a mirar este tipo. Y estos son los conceptos más importantes de las plantas: fototropismo, geotropismo, tigmotropismo, hidrotropismo. Esto es lo que tenemos que saber. Esto es claro. ¿Listo? Aquí tenemos estos plantitos, como esta, por ejemplo, que de noche está cerrada, de día se abre. ¿Cierto? Y nástias. Esto ya es otro capítulo interesante de las plantas, ¿no es cierto? Estos plantitos tienen aquí cierto poder, ¿no es cierto? Cierto poder, especialmente para los insectos, los están esperando, ¿no es cierto? Muy bien.
Entonces, este es el capítulo que hemos desarrollado y vamos a ver con un poquito de más de propiedad la próxima clase para que el concepto esté clarito. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa precisamente demarcar lo que son los autótrofos, heterótrofos y también los depredadores. Y dentro del campo de los depredadores no hemos hablado mucho de aquellos que son los carnívoros y también hablando ya de los, vamos a decir, de los que se dedican a comer lo que ya está en estado vamos a decir, de putrefacción, ¿sí? Entonces, no sé si conocen alguna especie, para terminar nuestra clase, aquellos animalitos que se encargan de, vamos a decir, limpiar la naturaleza de aquellos animales que han muerto y ya están en descomposición. ¿Quién se anima? Creo que ya se Los carroñeros dicen. ¿Qué cosa, por favor? Un poquito más Los carroñeros. Los carroñeros, señorita, muy bien. Un ejemplito, con eso nos vamos. A ver, el cuervo. El cuervo, excelente, muy bien. Los cuervos. Usted sabe que los cuervos en ciertos países, en ciertas regiones, incluso de nuestro país, están prohibidos de ser eliminados. ¿Por qué? Porque estos animalitos se encargan de esta función, ¿cierto? De eliminar, por eso que están sobrevolando, ¿no? Están sobrevolando lugares donde hay algún animal en descomposición, ellos son los primeros que están ahí. Y bajan precisamente para encargarse de eliminar todo esto. Los leones, los tigres también son carroñeros, Entonces, bueno, muy bien. Vamos a dejar de compartir y con toda seguridad que la próxima clase nos va a ir mejor, vamos a ir muy temprano. Son minutos que nos hemos atrasado, pero vamos a compensar la próxima clase. 5 minutos, vamos a empezar 5 minutos antes.